Gracias, Rafael y Francisco, y en nombre de ustedes a toda la Alianza Chilena de Medicina de Precisión por esta invitación a este foro tan importante en el cual comparto con Rifat y con Sonia aspectos relevantes para todo el desarrollo de la medicina de precisión en Chile. Como ustedes ya hablaron con Sonia específicamente sobre lo que es el proceso de consejería genética, ahora nos vamos nosotros a centrar un poco más en lo que es específicamente, ¿qué hacemos nosotros los genetistas clínicos? Nosotros somos pocos y como es una especialidad que también es muy nueva, hay poca información en el público de qué es lo que hacemos en realidad. Entonces, el solo hecho de decirle a la persona tiene que ir al genetista genera como una angustia y un estrés adicional. Y cuando uno lo recibe en la consulta, les pregunta, bueno, ¿usted sabe a qué vino acá o qué es lo que hacemos aquí? No tiene mucha idea. Entonces, vamos a partir por definir nuestra profesión en sí. La genética clínica, entonces, es una especialidad médica que se ocupa de muchos aspectos. Uno, de hacer el proceso diagnóstico, de hacer prevención, de hacer seguimiento, acompañamiento de pacientes que tienen enfermedades genéticas, evaluando también lo que es el pronóstico de la misma, efectuando, como mencionaba Sonia, el consejo genético, medidas de tratamiento que haya específicas para cada uno de los cuadros y, ¿por qué no también medidas de prevención y aspectos éticos, legales y sociales que tengan que ver dentro del entorno, dentro del ecosistema en el cual nos estamos desarrollando? Las acciones entonces, como ustedes ven, abarcan desde antes de la concepción incluso, hacen acompañamiento a lo largo de todo el ciclo vital y no solamente queda en el paciente, sino, como ya vieron en el proceso de consejería, implica a todo el núcleo familiar. Y no estamos hablando de la misma línea generacional, sino líneas para adelante y líneas después de mí como paciente. Dicho esto, entonces ustedes se imaginarán cuál es la oportunidad que tiene un paciente con cáncer de llegar a nuestra consulta. Tiene varias. Una, como mencionó Sonia, porque tiene un paciente de cáncer y le han dicho, ha escuchado o leyó en el internet o el médico que lo está tratando le ha dicho, mira, ve al genetista porque tu caso puede ser uno del 5 al 10% que puede ser de origen familiar. O puede ser que yo tenga como paciente con cáncer un familiar afectado por algún tumor y me entre como la angustia, el interés, la preocupación por saber si esto es hereditario o no, o con mayor razón si en mi familia se está repitiendo el mismo tipo de cáncer, o sin ser el mismo tipo de cáncer, yo estoy viendo que como que mi tío, mi primo, mi hermano, yo, mi papá, tenemos como distintos tipos de cáncer, no puede ser pues que estemos tan quemados y todos el cáncer esté generando en la familia, debe haber alguna cosa que nos una, ¿ya? Porque muchas veces igual no tiene que ser el mismo tipo de tumor que se presente dentro de una familia para decir que es una predisposición genética. Entonces, esa es una de las líneas y eso lo trataron muy bien, igual con los ejemplos que habló ahora Sonia. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en este momento fundamentalmente en la segunda línea, que son pacientes que llegan a nuestra consulta porque presentan síndromes genéticos que eventualmente pueden predisponer a la presencia de algún tipo de cáncer. Y de manera secundaria, evidentemente, cuando yo identifique que este paciente, el caso índice, tiene alguno de estos síndromes, pudiese repercutir también en otros miembros de la familia. ¿Quiénes pueden tener estos síndromes? Pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden ser adultos, pueden ser niños, pueden ser de una raza, pueden ser de una creencia religiosa distinta. Cualquier persona puede presentar alguno de estos síndromes. ¿Y en qué momento lo pueden presentar? Lo pueden presentar de manifestaciones clínicas, incluso in útero, ya estamos nosotros detectando tumores. Pueden aparecer muy precozmente en la infancia o en los adultos jóvenes o incluso en la edad adulta. Por eso es un evento que es transversal y en el cual vamos a intervenir nosotros en todo momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Cuando uno habla de síndrome, tiene que entender que un síndrome es como un grupo de manifestaciones que se pueden ser clínicas en un examen físico o manifestaciones que puedo ver yo en exámenes que se repiten en una misma persona más frecuente de lo que uno espera que suceda por azar y que yo sé cuál es la causa
de base que genera que todas esas constelaciones de síntomas y signos se presenten en esta persona y no en otra. Síndromes asociados a cáncer hay muchos, ¿ya? Algunos con menor cuantía de manifestaciones, otros con menor cuantía de cáncer, otros que empiezan con tumores benignos que eventualmente pueden virar a malignos. Para desgracia, nosotros como genetistas, muchos de ellos tienen epónimos o tienen los nombres de los autores que los describieron por primera vez. Entonces, no solamente es difícil aprenderse los nombres, sino que también es difícil para los pacientes también después, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si uno mira el primer nombre de tres médicos que dan el nombre a este síndrome, este consiste fundamentalmente en pacientes que tienen fugas de aire, o sea, neumotoras recurrentes, y que además dentro de la evolución entre los 30 y los 40 años pueden presentar adenocarcinomas de células claras de los riñones, ¿ya? Entonces, estos pacientes igual en la adolescencia puede ser que tengan solamente los neumotoras y nadie sepa cuál es la causa de este problema de que estén frecuentemente perdiendo aire del pulmón y simplemente una persona de 20 años está teniendo esto, pero su papá en ese mismo momento está diagnosticándole un cáncer de células claras en el riñón. Entonces, tiene uno que saber un poco más de las historias de los síndromes para poder tratar de juntar esas dos cosas que parecen completamente dispersas dentro de una familia, ¿ya? Y entonces eso es como la pega que hacemos nosotros como genetistas clínicos. Hay otros como los que aparecen allí, el Carney, la poliposia adenomatosa, que ya lo mencionó Sonia. Estos afortunadamente tienen la posibilidad de que nos están describiendo cuáles son los órganos que se están comprometiendo, el de ovario mama, que también ya lo conversamos, el de Li-Fraumeni, que puede tener también otros tumores sólidos, puede tener también tumores en sangre, el Lynch, que tiene que ver también entonces con tumores de colon, también con problemas en mamas recientemente ya asociados, en páncreas. Este otro que es de melanomastrocitoma, entonces ya nos está diciendo tenemos un cáncer de piel en un familiar y en otro podemos tener un cáncer de cerebro, ¿ya? Entonces lo que mencionamos anteriormente, no necesariamente tiene que ser el mismo tipo de cáncer para pensar uno que es un cáncer familiar. Esta que es una alteración, la neoplasia endocrina múltiple, que se presenta como tumores benignos en distintos órganos endocrinos, puede también tener en algunos casos algunas manifestaciones de tipo cáncer, fundamentalmente a nivel de tiroides. El P. Jeghers, que puede ser simplemente unas pecas que tenga un niño en los labios. O sea, yo les voy a contar, por ejemplo, una anécdota que me sucedió a mí cuando recién me gradué de pediatra. Me contrataron para reemplazar una consulta a unos profesores y un día llegó a la consulta una niña de 12 años acompañada de su hermana de 10 y de su madre porque la niña tenía un sangrado rectal. Mientras yo estaba haciendo la anamnesis, igual estaba observándola a ella y veía que en los labios tenía unas manchitas, como unas pecas, ¿ya? Y yo estaba pensando, porque siempre me gustó ser genetista, de hecho estaba siempre postulando y en esa época se pedía que fuera uno pediatra o internista para ser genetista. Entonces yo pensé, ya, esta niña lo que tiene es un P. Jeghers. Entonces, cuando yo fui a examinar a la paciente, les fui diciendo, mire, yo voy a examinarla, pero yo estoy clara de cuál es el diagnóstico que tiene la niña ya. La niña lo que tiene es un síndrome de P. Jeghers. En ese momento, entonces, empiezan a llorar la niña de 10, la niña de 12, la mamá. ¿Y qué pasaba? 2 días atrás habían enterrado al padre y había sido una muerte por cáncer de colon. La hermana también tiene las mismas pecas, ¿ya? En los labios. Pero ellos no tenían la concepción de que las niñas podían tener también el riesgo de tener lo mismo que tenía el padre. No habían recibido nunca esa información. Y yo estaba feliz, entre comillas, porque yo había llegado a un diagnóstico solamente con anamnesis y observación depurada dentro del interrogatorio, pero para ellos era un diagnóstico mortal, literalmente en ese momento, ¿ya? Entonces, la idea de esa experiencia es que uno tiene como que ir afinando el oído, los ojos, todos los órganos de los sentidos y tener una mente supremamente abierta como clínico para tratar de ir hilando pequeños detalles que nos puedan dar información para formar una unidad diagnóstica.
Otro caso, por ejemplo, puede ser el de la esclerosis tuberosa, manifestaciones en la piel, unas manchas blancas que aparezcan. Ya, manchas blancas puede ser vitiligo, puede ser un trastorno por fotosensibilidad, pero ¿qué más? O sea, puede ser que tenga algo más. Entonces, también la gente se extraña mucho cuando llegan al genetista y le dice a uno ya, desvístase por favor para examinarlo, ¿ya? Entonces, uno como que se aterra, bueno, para mí lo normal es examinar al paciente desde el cabello hasta la uña del dedo del pie, ¿ya? Pero en otras especialidades no sucede eso, ¿ya? ¿Y por qué tengo yo que hacer eso? Porque tengo que buscar manifestaciones desde una simple cana hasta una mancha como la que estamos describiendo ahora, para tratar de ir buscando piezas que me vayan armando el puzzle de un síndrome, ¿ya? El von Hippel-Lindau también es otro nombre raro y también tiene asociación de cáncer. Estos que son un poco más frecuentes, el Down, que muchos tenemos la oportunidad de conocer pacientes con Down, estos otros que tienen algún tipo de cardiopatías, alguna otra lesión en piel, niños que nacen muy grandes y que tienen problemas metabólicos, otros que son de talla alta, estos pacientes que tienen también problemas que tienen de la vía inmunológica. Y entonces, en ese contexto, ¿cómo me pueden llegar a mí en la consulta pacientes? Me pueden llegar simplemente porque algún colega o algún profesional de la salud o incluso hasta los mismos profesores le notaron algún rasgo especial en la cara y le dijeron a los papás, sabe, vaya, mejor consulte al médico, y el médico dijo, vaya al genetista, y entonces llega un paciente como el que vemos ahí en la imagen. Entonces, el niño que ustedes detallan tiene, por ejemplo, una disposición especial el pelo, ¿ya? Tiene un poco pelo, tiene una implantación un poco más atrás, tiene una frente que es como más llamativa, prominente. Tenemos una simetría en los ojitos. Ustedes ven que este párpado lo tiene caído, tiene una ptosis palpebral. Si ustedes miran solamente la expresión de los ojos, son unos ojos que tienen las fisuras hacia abajo, que dan un aspecto como de niño triste. Tienen además unos surcos en este pedazo de acá de los ojos. Las orejas, ustedes las ven también que están un poco más encorvadas como en copa. Tienen menos desarrollo esas orejas y están un poquito más abajo, más tirados hacia la parte del cuello que hacia la parte del cráneo superior, ¿ya? Entonces, y además tiene un defecto de refracción, porque estamos con lentes, o al menos un estrabismo si está usando los lentes, ¿ya? Entonces, si yo veo un niño que tiene estas características, entonces yo estoy pensando en un grupo de enfermedades que se llaman las rasopatías y que muchas de ellas se asocian también con riesgo de tener cáncer, ¿ya? Entonces, si yo tengo un poco más definido y tengo otras partes del interrogatorio o del examen físico o de exámenes que me traigan los pacientes a la consulta en ese momento, yo pudiera como virar para un diagnóstico o para otro de todo este gran grupo de rasopatías. Pero si no quedó clara como cuál de todas sería, pero el fenotipo de la carita me lo recuerda, entonces yo pudiera hacer, como mencionaba Sonia, un panel para poder ver cuál de todas esas rasopatías pudiese ser, ¿ya? Y de acuerdo a ese tipo de alteración que tenga, entonces también en el momento de la consejería y del seguimiento estar evaluando los sistemas que eventualmente puedan tener también compromiso de tipo cáncer. Otro de los motivos de consulta que nos pueden llegar a nosotros son estos, el espectro autista y el déficit cognitivo. Algunos de los pacientes que tienen autismo también pueden tener déficit cognitivo. En este paciente que ustedes ven en la imagen, entonces un niño que tiene una frente prominente, tiene una macrocefalia, o sea, tiene el cráneo también más grande de lo que se esperaría para su edad, y tiene estas dos características que son conductuales y de desarrollo. En estos pacientes, entonces, también uno puede estar pensando que tenga una alteración en el PTEM, que tenga una mutación específica en un gen determinado que también puede asociarse con trastornos de proliferación celular anómalo y secundariamente desarrollar tumores y o cáncer, ¿ya? Otro de los motivos que nos llega a nosotros también de consulta es la talla alta, ¿ya? No por cáncer, sino simplemente por ser genetistas, nos mandan las tallas altas, muy altas para lo esperado en la familia, o tallas altas desproporcionadas como las que vemos en la imagen, ¿ya? Entonces vemos un paciente muy alto, delgado, que tiene las extremidades más largas que el tronco, además estamos viendo que tiene una escoliosis. Estos pacientes, a mí me pasó por ejemplo una vez que llegó un paciente derivado por el cardiólogo con esta condición porque a él se lo había derivado al pediatra pensando en un síndrome de Marfan, que es frecuente que tenga todas estas manifestaciones en el examen físico más compromisos cardiovasculares.
Él no le encontró ninguna cosa comprometida en el corazón, pero igual lo derivó porque le llamó la atención las simetrías que tenía en el cuerpo. Cuando llegó, era verano para mi fortuna, digo yo fortuna porque pude haberlo sacado en anamnesis, pero de pronto no hubiera sido recuperable si la madre no hubiera dado la información. Mientras yo estoy haciendo el interrogatorio completo para recuperar los antecedentes, noto que la mamá tiene un parche aquí, ¿ya? Y entonces, señora, ¿y usted qué le pasó en el cuello? ¿Ya? Disculpe la pregunta, ¿qué le pasó en el cuello? Me acaban de operar de un tumor de la tiroides, ¿ya? Entonces, hay un síndrome que me junta el hábito marfanoide, que es lo que nosotros estamos viendo en este paciente que tiene talla alta en la imagen, junto con el SEA medular de tiroides, ¿ya? Entonces, igual, ahí hay una unidad diagnóstica. Este paciente que había llegado siendo adolescente a mi consulta, entonces también se le buscó activamente y él también tenía en ese momento, siendo adolescente, la manifestación. Y de hecho, por las mutaciones que tenía esta familia, dentro de los protocolos internacionales, incluso hay estandarizaciones de que ojalá entre los 2 y los 4 años ya estén resecadas las tiroides de los pacientes por el alto riesgo que tienen de tumor bastante agresivo en tiroides y para mejorar evidentemente el pronóstico de vida. Otros motivos de consulta que nos pueden llegar a los genetistas asociados a cáncer puede ser la presencia de cardiopatías congénitas. Si ustedes recuerdan el primer niño que vimos que tenía la carita triste, si ese niño me llega más con esa cara y tiene una estenosis pulmonar, pues ya estoy pensando específicamente en un síndrome de Noonan. En el síndrome de Noonan estoy pensando que puede tener trastornos mieloproliferativos, entonces una leucemia. Entonces puede hacer igual pesquisa de eso de acuerdo a los protocolos. Pero también puede ser que no tenga una malformación cardíaca per se, sino que tengan tumores ya incluso inútero, ¿ya? Entonces podemos detectar en la ecografía prenatal la presencia de rhabdomiomas, y esos rhabdomiomas se parte de la manifestación de una esclerosis tuberosa. Y entonces ahí vuelvo y sumo junto con el padre o la madre que tengo ahí para evaluarlos también, y puede ser que estos tengan las manchas hipopigmentadas, o sea, las manchas blancas que estamos comentando anteriormente, y otras alteraciones en las uñas, otras alteraciones en el cerebro, y eso me va dando una unidad diagnóstica de una esclerosis tuberosa. Otras las alteraciones pueden ser endocrinológicas, porque acuérdense que nosotros estamos mirando signos y síntomas, ¿ya? Entonces, uno puede, los signos es lo que uno ve al ojo, pero los síntomas pueden ser también manifestaciones metabólicas, ¿ya? Y dentro de los aspectos metabólicos o sanguíneos están los cuadros que pueden cursar con trastornos de la glucosa, por ejemplo, ¿ya? O trastornos como los que mencionamos en el MEN, que tienen problemas de la paratiroides, tienen problemas de la tiroides misma. Entonces, todo eso igual también tiene uno que irlo orientando de acuerdo a las otras manifestaciones que encuentre. Asimismo, si uno le derivan pacientes a veces porque tienen trastornos hematológicos de alguna de las líneas celulares, pero que no clasifican para leucemias, ¿ya? Entonces puede ser que tengan pacientes una inmunodeficiencias importantes y eso también ser parte de un cuadro que tenga riesgo de cáncer, o pueden tener anemias importantes, y las anemias importantes también asociarse con trastornos de reparación. Hay unas moléculas que sirven para hacer como un chequeo de la replicación del ADN, y si esas moléculas fallan, entonces también pueden asociarse a la presencia de cuadros de cáncer. Hablando de lo de la inmunodeficiencia, entonces nosotros podemos tener chicos, como el que se nos presenta aquí en esta imagen, en la cual lo deriven porque lo está estudiando el inmunólogo, porque tiene infecciones a repetición, ¿ya? Y entonces, mientras me salen a mí los resultados de la subpoblación linfocitarias y yo le estoy haciendo las monoglobulinas, todo, entonces vamos estudiándolo en simultáneo. El niño llega y tiene este aspecto así, este cabello como cenizo, tiene estos párpados y estas cejas que también son hipocrómicas, pigmentadas, y ojalá el color de la piel sea un poco menos intenso que el de la familia. Entonces uno está pensando, ya este chico tiene un espectro de albinismo más un trastorno de inmunodeficiencia, entonces igual pudiera ser un Chedev-Higashi, entonces vamos viendo, ¿ya? Este es como más tradicional, pero puede ser que un niño albino per se también, solamente por tener alteraciones en los colores del pelo y de la piel, tenga mayor riesgo para hacer cáncer, ¿ya? Y fundamentalmente en ellos hacer cáncer de piel, ¿ya? Un aspecto muy relevante y que pasa también por medidas preventivas básicas como son la prevención de la exposición solar
a través del uso de fotobloqueadores y de ropas apropiadas y de mecanismos de protección como lentes, gorros, parasoles, pero incluso dentro de esto que debiera considerarse como una parte de tratamiento de prevención de cáncer, como es el uso de los bloqueadores solares, se consideran en el mercado como cosas de estética, entonces no están cubiertos por el sistema de salud y estos pacientes necesitan eso, porque eso es como el antídoto que previene que se aparezca el cáncer, entonces no es un objeto de lujo, es una parte de su tratamiento, de su seguimiento. Otro motivo de consulta, entonces, es el paciente que ya nos llega con el diagnóstico. Un paciente que llega con un cuadro clínico compatible con Down o con otros, que perfectamente puede acudir solamente para que le hagamos el seguimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos como genetistas estos pacientes, lo que hacemos entonces es un trabajo de investigación, siguiendo como el método científico, para tratar de ver a través de pruebas y qué es lo que tiene y después dirigir un poco, orquestar qué es lo que vamos a continuar haciendo con el paciente. Y para ello, ¿cómo trabajamos? Primero, hacemos una historia clínica. La historia clínica no solamente incluye la genealogía que mencionaba ya Sonia anteriormente, sino que evaluamos las cosas biológicas y las cosas ambientales que pueden estar relacionadas con el cuadro, como la conducta. O sea, nosotros estamos preguntando datos de los padres, datos de la familia, estamos preguntando por enfermedades que existan en ellos, por medicamentos que haya tomado, por ejemplo, eventualmente la madre durante el embarazo, por trabajos en los cuales se desarrollan los dos padres que eventualmente pudiesen condicionar la aparición de mutaciones, cambios específicos durante la gestación de este embarazo. También estamos preguntando por los medicamentos ya mencionábamos para ver si hay efectos de teratogénesis durante la gestación. Estamos preguntando por, perdón, estamos preguntando por nivel de educación de los pacientes y de sus padres para ver si eventualmente, por ejemplo, en los casos que estamos hablando nosotros de retardo mental, hay también algún rasgo que nos sugiera que esto también sea parental o sea más bien de estimulación. Estamos preguntando también por la talla, para ver si la talla es alta o es una talla alta familiar, lo que estamos nosotros enfrentando en la consulta. Preguntamos de la familia, hay casos de cáncer, hay casos de retardo mental, hay casos de anomalías congénitas, hay alguna enfermedad que se repita mucho. Preguntamos dentro del embarazo todo el desarrollo, cómo fue, si fue difícil concebirlo, que eventualmente eso nos condiciona historias como de infertilidad y eso también se puede asociar con algunas otras alteraciones, fundamentalmente con las cromosómicas, que a veces también dan riesgo de predisposición a fenómenos de cáncer. Y después nos centramos ya en todo lo que es la historia per se del niño o del paciente que nos está consultando en ese momento. Entonces preguntamos cuándo empezaron las manifestaciones de la enfermedad, qué es lo que ha tenido, cómo es su conducta, porque como ya vimos, algunos síndromes se asocian con trastornos de conducta, hay otros que también se asocian incluso con trastornos de sueño, entonces preguntamos todo, ¿ya? Nosotros, de hecho, somos dentro de los especialistas los que tenemos más tiempo junto con los psiquiatras dentro de la consulta de ingreso a los pacientes en el sistema público, precisamente por lo mismo. Nos demoramos bastante recopilando toda esta información. Además de la historia, de la genealogía que generamos, hacemos el examen físico, que como ya mencionamos es completo, buscando con pinzas cualquier otro detalle que nos pueda dar una clave para el proceso diagnóstico. Evaluamos los exámenes que traiga ya el paciente, miramos los carnets de crecimiento, los controles, si ha estado hospitalizado los pacientes, miramos las epicrisis, si ha tenido resección de tumores, entonces por favor los informes de anatomía patológica, si los tiene, facilítemelos, si no los tiene, mándemelos porque los tenemos que leer para poder estudiar el caso. Y conforme a todo lo que llevamos en el paso 1, 2 y 3, logramos nosotros como hacernos una idea y de acuerdo a nuestra experiencia o al apoyo en base de datos o incluso con colegas o a veces con congresos que a veces vamos, tratamos de pensar en una posibilidad para el diagnóstico para este paciente. Y conforme a ello, entonces pasamos al punto número 5, en el cual definimos si vamos a hacer estudios. Y como decía Sonia, cuando van al asesoramiento genético no siempre hay que tomarse un examen, y en genética, cuando van al genetista clínico, no siempre salen con un examen genético. Puede ser que nosotros necesitemos hacer otros exámenes de otros órganos antes de llegar a hacer un examen genético. Porque para poder hacer el examen genético, y ojalá los de última generación,
necesitamos bastantes herramientas clínicas que nos ayuden a interpretar los resultados que estemos obteniendo, por ejemplo, en una secuenciación, ¿ya? De exoma completo o de genoma completo. Cuando llegamos a este punto, si nosotros vamos a tomar exámenes, entonces como mencionaba Sonia, entonces nosotros tenemos que mirar dentro de la batería qué tenemos, qué es lo que estamos buscando y cuál sería el ideal. Si yo estoy enfrentándome a un paciente con una leucemia, entonces igual el cardiograma corre porque nos va a servir para ser parte del proceso diagnóstico, pronóstico, tratamiento, ¿ya? Junto con la médula ósea, entonces van a servir mucho el cardiograma y va a servir también el FISH y las PCRs para poder ver si hay algunos fenómenos en los cuales se estén fusionando genes que estén produciendo el crecimiento desregulado de las series comprometidas en el proceso del cáncer, ¿ya? Pero si yo tengo un síndrome en el cual yo estoy pensando en un solo gen específico que lo causa un 99.9% de las ocasiones, entonces yo voy directamente a hacer un estudio solamente del gen, ¿ya? Entonces puede ser una PCR alelo específica porque sea solamente una mutación que tenga, entonces le hago solamente esa mutación, ¿ya? O secuencio solamente el gen porque sé que ese es el único gen que se asocia con esa enfermedad. Ahora, que si yo tengo un grupo de enfermedades que se parecen demasiado entre sí, que la diferencia y que yo no logro llegar a discernir con todas las herramientas que tengo en los pasos 4 que tenía antes de llegar a este, que es el 5, si es un Costello o es un Noonan, entonces yo mando el panel de resopatías, ¿ya? Entonces el panel es como un combo, entonces son un grupo de genes que se relacionan entre sí por alguna causa. Entonces, si yo tengo un cardiópata, entonces puedo hacer un panel de cardiopatías, ¿ya? Si es una cardiopatía porque se le dilató el corazón, entonces puede ser un panel de miocardiopatías. Si es por cardiopatía congénita, hay un panel que se llama panel de cardiopatías congénitas. Si es por epilepsia, entonces panel para epilepsia, ¿ya? Y de acuerdo a la cantidad de genes que se conozcan en ese momento y que tenga estandarizado el laboratorio en donde uno lo esté mandando, entonces van a ser el número de genes que tengan. Y como mencionaba también Sonia, entonces sean 2, 3 o sean 400, que el panel hasta de 400, pueden tener el mismo costo, ¿ya? Y si yo ya no sé ni siquiera la familia, no tengo ni idea, pero pienso que esto debe ser genético, entonces puedo hacer un exoma, ¿ya? Y el exoma solamente me está verificando las secuencias que codifican, ¿ya? Y dentro de ese exoma se van a ver los genes que ya están identificados, que tengan alguna mutación, que se relacione con enfermedades en el humano. Con mayor o menor actualización, las bases de datos, que cada uno de los laboratorios tiene que estar preocupado de hacer ese proceso para poder tener mejor calidad de resultados y que uno como clínico debería revisar en la letra chica que llega dentro de cada uno de los informes. Si no tengo entonces ningún resultado en el exoma y sigo pensando que esto puede ser genético, entonces puedo acceder al siguiente examen que son los genomas completos en los cuales puedo ver no solamente las secuencias que son intrónicas no codificantes, sino también pudiera ver incluso hasta el ADN mitocondrial. Y hay otros exámenes que también se pueden hacer y que van un poco más allá y que no tienen que ser necesariamente específicamente genéticos, sino ya epigenéticos. Eso quiere decir entonces cambios en la estructura de la función, de cómo si se activa o se apaga la expresión de alguno de los genes. Y entonces estamos hablando, por ejemplo, de test de metilación, entre otros. Ahora bien, poniendo un ejemplo. Perdona, Rosa, 5 minutos, por favor. Sí. Poniendo un ejemplo entonces de lo que hacemos más rutinariamente. Entonces, yo tengo un paciente con síndrome de Down y tengo toda esta constelación de signos. Yo sé, en el tema que nos ocupa hoy, que puede tener más riesgo de tener leucemia, pero también sé que es un paciente que, de acuerdo al tipo de cardiograma, resultado del examen que tenga, yo voy a poder establecer si tiene mayor o menor riesgo de tener la leucemia, ¿ya? Si es esta trisomía libre, que es lo más usual, en el cual vemos 3 copias del cromosoma 21, entonces tiene menos chance. Pero aquel que tenga, por ejemplo, uno de los 21 pegado a la cabeza del 15, tiene muy aumentado el riesgo de tener un tipo específico de leucemia. Entonces eso también nos va a servir para estar un poco más acuciosos de ese paciente, seguirle haciendo un seguimiento más periódico que a otros. Pero el paciente no es solamente la leucemia y no es solamente el cáncer. Nosotros como genetistas clínicos tenemos que hacer toda una guía preventiva de acuerdo a cada uno de los síndromes
y para eso entonces tenemos que estarnos actualizando periódicamente de ver qué es lo último que se ha publicado para poder prestarle el mejor servicio. Y entonces ahí vemos, por ejemplo, que en el síndrome de Down tengo que preocuparme absolutamente de todos los sistemas y de acuerdo a cada una de las edades tengo que ir derivando a distintos especialistas para ir haciendo la actualización de su condición clínica y ayudándolo para que tenga el mejor desarrollo posible dentro de su condición. Y eso entonces, pues después de que nosotros hacemos todo este proceso, tratamos de ayudar en todo lo que es la medicina de precisión. Ya ustedes la definieron apenas empezamos. Pero para poder llegar a la medicina de precisión, para poder llegar a tener un diagnóstico certero, para poder llegar a saber cuál es el gen, cuál es la mutación, qué riesgos tiene eso, y eventualmente no solamente qué riesgos tiene de cáncer, sino también en algunos momentos también favorecer el seguimiento de la farmacoterapia, deberíamos de volver atrás a las bases, porque a mí me puede llegar el paciente espontáneamente porque leyó en internet y le nació de feeling corazón llegar a mi consulta. Pero lo ideal es que nosotros en la atención primaria seamos capaces de derivar a los pacientes. Hay distintas guías que se van actualizando constantemente y de hecho estas son las del Colegio Americano de Genetistas que están publicadas, algunas son del 17, otras son del 15 y que recomiendan. Esta es una pauta, ella misma dice en su conclusión, esto es una pauta, pero no se quede con lo que nosotros estamos diciendo aquí solamente. Siga consultando cada vez que tenga un paciente las bases más actualizadas. En el punto 1, entonces, dicen que todo paciente que sea niño, que tenga estas características, debiera ir a la consulta de genética. El punto 2 reseña distintos tipos de tumores que pudiesen tener los pacientes, que pudiesen ser derivados solamente por ser niños con ese tipo de tumores a la consejería de genética. El 3 y el 4 están allí dispuestos, si tienen antecedentes familiares o no. El quinto habla de todo esto que estamos nosotros hablando, de la constelación de signos que sugieran que tenga algún síndrome genético. Y el sexto, pongan atención, así ha tenido toxicidad severa a cualquier fármaco que tenga de rutina el médico que esté oncólogo tratando a un paciente. Y estas son las de los adultos. Entonces, en esta publicación de 2015, entonces también sacan unas tablas que son muy prácticas para los clínicos, en las cuales a partir de los tumores, bien sea benignos o malignos, nos van asignando mayor o menor riesgo y nos van diciendo como unos estándares de busque esto, mire aquello, y si tiene esto, por favor, ojalá derive, ¿no? Y para finalizar, entonces decirle que nosotros los genetistas somos pocos en Chile, trabajamos la mayoría en la región metropolitana, y debemos formar mucho más especialistas de nuestra área, pero en paralelo no solamente hay que quedarse en la estratosfera y en el genetista, sino que hay que partir de las bases desde el pregrado, no solamente de médicos, sino de todas las áreas de la salud, y no dejar aparte nunca a la población, porque nosotros, aparte de hacer la genética clínica, también estamos muchas veces vinculados a los procesos de investigación y directamente al reclutamiento de los pacientes. Y para poder reclutar a los pacientes hay que tener los pacientes bien informados de a qué es lo que van, para qué van a donar una muestra de ADN, para qué va a servir y cuáles son las proyecciones de hacer esto para ir avanzando en la medicina de precisión. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora.